Bienvenidos a un episodio más de Bet on You. La verdad es que hacía rato que no estábamos así remoto, Pablo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar grabando yo al menos estoy desde una de mis ciudades favoritas del Ecuador, la ciudad más deportiva, Cuenca. Bueno, yo estoy acá desde Quito, estoy acá de hecho al lado de donde grabamos normalmente en el estudio, pero estamos adaptándonos para poder grabar así remoto, para no dejar de sacar episodios el lunes que está saliendo este episodio. Hoy estamos grabándolo un día antes, pero ya estamos prontos a sacar este nuevo episodio, que ya, Pablo, es el número 69. 69, qué bestia. Increíble. Ya, Todos episodio los lunes, a excepción de 2 o 3 del fin de año, de que fue a diciembre. propósito, pero la consistencia es la clave en todo sentido. Gracias a Dios nos está yendo muy bien. Gracias a ustedes que nos escuchan, porque eso hace que se posicione cada vez mejor. Ayer el Leandro me mandaba unas estadísticas. Eso sí, y a volver a decir, no dejen de suscribirse, porque especialmente en Spotify nos sigue más del 50% que nos escuchan y ya nos miran a No, no sé. veces, no Sí, están suscritos. Entonces, por favor, el así es. botoncito de suscripción nos ayuda a posicionarnos mucho mejor. Sí, y bueno, yo voy a soltar la noticia de una vez, por más que queríamos hacer algo más especial para comentarlo, pero ya estamos en el top 10 de los podcasts más escuchados de Ecuador, Pablo. Así que, o sea, me siento muy contento con esa noticia. Igual, claro, es un orgullo y más que todo es más responsabilidad, ¿no? Así es. Hemos estado últimamente nosotros conversando de algunos temas que se quedaron pendientes, inclusive el año pasado, pues nos han visto y nos han escuchado solo a los dos, y pronto van a tener y vamos a tener unos chéveres invitados, así que esta vez todavía van a escuchar a nosotros porque queremos poner el check en algunas de las cosas que nos han pedido, y entre esas es, oigan, hagan otra vez esa ronda de preguntas y respuestas. Entonces de ahí se viene hoy, Y justamente. dijimos, ¿no? Justamente ayer disparamos esta pregunta en nuestras redes sociales y también en Spotify, diciendo, a ver, pregúntenos qué quieren que respondamos de diferentes temas que hemos tocado y temas que por ahí no hemos tocado. Y tengo acá anotadas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 preguntas. Y eso que ya Tenemos que medio... despertar unas pocas Ajá. que en los últimos episodios hemos respondido, justo de métricas de Training Peaks y algunas cosas así. Episodios de ciclismo también hemos respondido algunas, entonces esas las tuvimos que descargar por esta vez. Entonces, mira, vamos a hacer así. Yo te voy a ir tirando preguntas que nos han hecho justamente en las redes sociales. No tienen un orden, entonces por ahí si hay alguna que medio se asemeja a otra, obviamente vamos a tratar de responderla más rápido para hacer honor al tiempo que tenemos de episodio. Pero voy a empezar con una que nos hicieron en Spotify. Hay gente que nos hace comentarios o preguntas en Spotify, recomendaciones también, lo mismo en YouTube, lo mismo en Apple Podcast, así que bienvenidos siempre que quieran escribirnos. Pero en este caso, Son totalmente Lalo, random, entonces vas a escogerles tal cual, como llegaron. tal cual Ya, llegaron las voy a poner, o sea, no tan enfocados en temática, sino en cómo han ido llegando. Pero voy a empezar con esta perfecto. de Spotify que hizo Lalo de Anda, y él habla de las zonas de ritmo cardíaco para ciclismo y running. ¿Son las mismas? ¿Y qué metodología hay que usar para calcular las zonas de ritmo cardíaco? A De ver, esto ya hablamos chance en algunos episodios, voy a ¿no? responder rápido la segunda, empezar con la segunda parte. No hay Uh-huh. una metodología que pueda, esta es la ideal. Se puede trabajar en base a tu ritmo cardíaco máximo y en base a eso calcular las zonas, o se puede calcular en base a tu threshold heart rate o tu umbral de ritmo cardíaco, que es más o menos el ritmo cardíaco que podrías sostener durante una hora. Para eso se pueden hacer test de 20 minutos y le sacas el 90% más o menos del ritmo cardíaco que te salió. Uh-huh. Y ahí tienes tu umbral ritmo cardíaco, que sería como que la parte alta de tu zona 4, y en base a eso calculas el resto. Entonces, hay Así varias es. formas, no te puedo decir si es que hay una ideal. Y la primera pregunta era si es que varían. Sí varían Sí, en las de ciclismo a diferentes running. disciplinas. Sí, si hablamos especialmente de las dos, normalmente el ritmo cardíaco más alto va a estar en la que más te cuesta. No necesariamente es en el running, que mucha gente dice, yo corro y el ritmo cardíaco me es mucho más. Sí, metabólicamente es un poco más demandante el running, pero no Uh-huh. necesariamente eso va a hacer que tu ritmo cardíaco sea más alto. Es normalmente en el que más te cuesta, a veces te sube un poquito más. Hay gente que tiene muy parecido. Mi umbral, por ejemplo,
mi umbral de ritmo cardíaco entre correr y bici es ahí, 1 o 2 latidos son la diferencia. Hay gente que Claro. pueden tener 10 o 15 latidos de diferencia en su umbral. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Que vos sabés que a mí el running siempre me costó un poquito más. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en la bici, me es mucho más fácil mantener zonas bajas, ¿no? Cuando hablo de zona 1, zona 2, es mucho más fácil mantenerlo, pero cuando salgo a correr, siempre mi ritmo cardíaco dispara un poquitito. Entonces, sí hay una diferencia entre Sí, los diferentes así es. ejercicios. Mira, hay otra pregunta, que estas son las que empezaron a llegarnos por medio de las historias de Instagram. De Paul Malacatus. Paul es casi diría que es un fiel oyente porque siempre que hemos votado preguntas o que si quieren hacernos preguntas, él siempre está ahí escribiendo alguna pregunta. Y esta pregunta a mí me toca de cerca y dice, ¿influye el peso del deportista en su rendimiento? ¿Qué datos podrían darnos? A ver, evidentemente, eh, creo que siempre dependerá mucho de las demandas del evento, ¿ya? Si nos imaginamos bici y tiene una cronoescalada, probablemente el peso del ciclista afecte mucho el desempeño en esa cronoescalada, mientras que si es que es una carrera de contrarreloj, que es muy plana, probablemente el peso ahí le vaya a ayudar porque podrá gestionar o podrá eh, desarrollar un mayor bateaje, ¿ya? Esa potencia bruta va a ser más alta. Eh, Evidentemente, si es que hay un sobrepeso, no va a ayudar en ninguna de las condiciones, en ninguna de las carreras. Bien difícil vamos a decir, es que esa carrera yo puedo llegar con sobrepeso. No, por ahí no va. No, claro. Pero sí hemos visto atletas, inclusive en los anteriores Juegos Olímpicos, como Christian Blumenfeld, que ustedes ya conocen, es un atleta que es pesado, o sea, es súper pesado y corre súper bien. Entonces, va a depender, pero también no solo eso. Yo no creo mucho en este weight o este peso de carrera. Dependerá, hay veces que uno puede llegar un poquito pasado de peso y puede rendir mucho más porque está descansado, porque no le ha exigido, no le ha exprimido tanto a su cuerpo a veces para en una etapa fuerte de entrenamiento, que a veces nos llega súper fino y dice, chuta, me sentí medio débil. Entonces, por eso hay que conocerse y saber qué es lo que le funciona a cada uno. Así es. Y efectivamente, obviamente, si ya vamos a temas de triatlón, como dijo Pablo en el caso de Christian Blumenfeld, pero si vamos a otros deportes, como por ejemplo es el tema del ciclismo mismo, como lo mencionó antes, siempre el exceso de peso va a ser, te va a hacer menos aerodinámico, te va a hacer menos, de hecho hay un proceso de oxidación de oxígeno mucho más rápido, ¿no? Por todo el tema del peso que estás acarreando y por tema de grasa y Mientras demás. Así más que, grasa, menos oxidación, exactamente, menos oxigenación también. Entonces, oxigenación, eh, eso. ajá, el cuerpo se siente mucho más eficiente cuando Ujú. el porcentaje de grasa no es tan alto. Así es. Tenemos otra pregunta de Lucía Carrera. Lucía nos dice, meditación y entrenamiento. ¿Por qué ejercitar la mente? ¿Por qué la mente también tiene que ejercitarse para lograr ciertos objetivos? A Yo voy a ver, contar, espera, el- antes de que respondas esa, yo voy a contar un ejemplo o un caso mío. Yo me acuerdo la primera vez que competí, donde Pablo era mi entrenador, no era mi primer carrera, fue la primera vez que competía Pablo siendo mi entrenador. Y Pablo en una conversación telefónica la noche anterior a la carrera me dijo ciertos insights, ¿no? Obviamente de cómo tenía que ir y enfrentar la carrera, de los tiempos que tenía que dar, pero él dijo un par de frases que a mí me quedaron aquí grabadas, que son deja que tu cuerpo te sorprenda, deja que la carrera fluya y deja que tu cuerpo avance en medida de lo que vayas sintiendo. Y casi que fue una carrera donde ni miré el Garmin, ¿no? O sea, solo iba a sensaciones y fue una de mis mejores carreras, sorpresivamente. Así que sí hay que trabajar mucho la cabeza, ¿verdad, Pablo? sí, y hace un ratito justo, es más, quiero agradecer porque estoy aquí en Crank, es una tienda de ciclismo y sí, básicamente de ciclismo, tiene taller y todo aquí en Cuenca. Quiero agradecerles porque me han abierto sus puertas, estoy en las oficinas de Crank. Y justo viniendo para acá, estaba viendo las redes sociales y vi una historia de Simone Biles, la Uh -huh. gimnasta norteamericana, que hablaba de cómo le cambió muchos de los problemas psicológicos que tuvo el dedicarse a meditar, el meditar antes de sus competencias, el meditar antes de sus entrenamientos importantes. Entonces, creo que sí es
la meditación te ayuda a separarte un poco de los problemas, pensando en deportes de endurance, ¿no? A separarte un poco de los problemas, a empezar el entrenamiento desde otro estado. Cuando tú estás en el entrenamiento pensando en los problemas de la casa, del trabajo, normalmente no rindes como se debe. Entonces, sí hay que como que separar y concentrarte muy bien, que son dos cosas diferentes. Y la meditación es una buena herramienta. Entonces, ahí tenemos muchos atletas que meditan también en la noche. Mucha gente medita justamente para lograr que nos separemos justo de todos los problemas cotidianos y cuando vayamos a dormir, en realidad se descansa lo que se necesita para rendir. Así es. Y mira, justo la siguiente pregunta viene un poco relacionada, ¿no? Jackie Fierro nos dice, métodos para vencer miedos después de un accidente, rituales, terapias, meditación, etcétera. Y digo un poco asociada porque justamente más allá de los problemas físicos que pueda dejarte un accidente, y mejor si aún ya lo superaste, siempre va a quedar un poquito tocada la cabeza en cuanto a qué fue lo que te pasó y el miedo a que vuelva a suceder, ¿no? A ver, creo que allí siempre lo que normalmente recomendamos es zapatero a tu zapato. La primera cosa, buscar un psicólogo, mejor si es que es un psicólogo deportivo que tiene experiencia en ese tipo de cosas, porque te va a ayudar en todo ese proceso. Lo que más funciona, y sí hemos visto que funciona cuando se puede, luego, por ejemplo, caída de bici y estás bien, no es que te rompiste algo, sino que igual te queda el miedo, es vuélvete a subir a la bici rápido. Súbete rápido, descansaste 2 días, estabas ocupada, lo que sea, pero a la bici otra vez. Eso, mucha Claro, gente al dice, tiro. si no me volvía a subir, podían pasar meses que no lo hacía. Entonces, las dos cosas, ¿no? Tratar de subirte rápido si es que es en bici, por ejemplo, y buscar la ayuda del profesional, mejor si tiene experiencia en temas deportivos. Así es, así es. Mira, hay otra pregunta que dice Cisco, nos pregunta, ¿cuánto tiempo toma adaptarme a un nuevo coach? Verán, inclusive la literatura que dice que puede tomar para que el entrenador conozca desde una parte fisiológica, metabólica y psicológica entre 3 a 6 meses. Nosotros sí hemos visto gente que dice al mes, oye, es que siento que no mejoro y mi entrenador a veces no me explica por qué. Es porque todavía no sé, o sea, es bien difícil en poco tiempo conocerle al atleta. Entonces, Ujú. hay veces que puede sí haber más empatía, que puede haber, que te empieces a llevar mucho, mucho mejor con tu coach de entrada, y hay veces que cuesta ese proceso, porque en todas las relaciones, las personas, inclusive en las parejas, tienen que conocerse. Hay muchos que son amigos muchísimo tiempo y luego terminan siendo pareja. El entrenador es de un día para el otro, a veces te contratan y no sabes quién es tu pupilo, no sabes quién es tu entrenador, entonces es súper complejo. Mi consejo es que le vayan dando tiempo. Por el lado del entrenador, si entrenadores nos están escuchando, lo principal es la comunicación, es enterarte de tu pupilo, saber cómo es, saber cómo, dónde entrena, si tiene familia, cómo es su trabajo, todo ese tipo de insights van a servir para la elaboración del plan. Y sí debe haber esa empatía, y sí debe al entrenador con el tiempo, a veces no le conoces a esa persona, no es que te importe un montón. Al principio es un tema profesional, pero tienes que hacerle sentir que lo que buscamos es un trabajo a largo plazo. Y a pesar de que de entrada, porque no es tu amigo, ni le consideras que no le conoces, debes de empezar a formar esos pequeños vínculos que hagan que el entrenador tenga la confianza en un tiempo de decirle, oye, me siento bien, oye, me siento mal, oye, necesito que me hagas estos cambios, oye, no creo que esté mejorando, ¿qué podemos hacer? Es un equipo, entonces es difícil decirte un tiempo, pero la literatura dice entre 3 a 6 meses. Bien, y justamente creo que ahí respondiste un par de cosas de la siguiente pregunta que la hizo Diego Chávez, que dice, ¿cuáles son los puntos claves para escoger un entrenador o una escuela de entrenamiento? Y creo que ahí justamente por eso digo que por ahí algunas respuestas ya te dio Pablo acá, Diego, que es justamente el tema de, primero, investigar cuál es el proceso que maneja el entrenador o que maneja la escuela, ¿verdad? O el club o el grupo, dependiendo del país del que nos esté escribiendo Diego, se manejan diferentes nombres, ¿no? Y obviamente también, una vez que confíes o que elijas,
ir confiando en el proceso de lo que va a suceder los primeros meses para poder ir adaptándote, ¿no? Pero a ver, Pablo, ¿qué más le pudiéramos dar en cuanto a esta primera parte de la pregunta que dice cuáles son los puntos claves para escoger? A ver, para escoger primero, normalmente uno llega siempre ya con un pequeño background, porque un amigo te recomendó o porque Ujú. preguntaste a alguien que sabes que está entrenando con tal o cual club o empresa o entrenador incluso, te puede dar cierta confianza. También pasa que un entrenador, te recomiendan ese entrenador y tal vez a ti no te va tan bien porque no hubo el vínculo, una u otra razón. Claro. Entonces, sí es importante lo que tú decías, es primero antes de que sientas si no hay o no hay el vínculo, hay gente con la que se demora un poquito más, hay gente que es como un poquito menos, Ujú. es confiar en el Así proceso. es. Una vez que escogiste, por la razón que hayas escogido, confía y dale el tiempo necesario para saber si es que en realidad estás o no estás mejorando. Y justamente, mira, hablando de confianza, Gaby Tau, o Gaby.tau, nos dice, ¿qué hacer cuando por sensaciones te sientes estancado 1 o 2 meses y tu coach te dice que estás bien? A ver, eso puede ser parte del proceso, ¿ya? Que Ujú, no necesariamente uno tiene que mejorar rapidísimo o también hay que saber en qué parte o en qué fase del entrenamiento está. Digamos que Leandro compites en 2 meses y vienes cerca a la carrera y sientes que no mejoras, pero ni un poquito, y ya estás en una fase precompetitiva, donde en realidad ya estás haciendo entrenamientos que simulan muchos de los esfuerzos de la carrera y dices, chuta, no, siento que no mejoro, es más, no vine a acabar la carrera, sigo así, hay que ujú. preocuparse. Si es que tu Claro. carrera es en un año o en 8 meses y estamos así en preparación general, en esta fase grande, hay dos fases grandes, ya la preparación general y la preparación específica. Si estamos en la fase general, lo que en muchas ocasiones queremos entrenar es que seas consistente, es que sigas entrenando, es que sigas creando esa base para luego o que sigas fortaleciendo para luego sí empezar lo específico. Entonces, esa respuesta a Gaby me parece que era, ¿no es cierto? Ajá, Eh, sí. lo que yo le diría es, ¿en qué fase estás? Y en base a eso, sí toma decisiones. Y la decisión no es decirle a mi entrenador, oye, eres malísimo, no haces que mejore. Tal vez primero hay que ver una retrospección de qué estoy haciendo. Capaz yo Claro. no estoy durmiendo lo suficiente, capaz me estoy alimentando muy mal, capaz no estoy siendo súper consistente en el entrenamiento, no estoy cumpliendo lo que me manda, entonces ya no es para el entrenador. Si es que haces todo bien y sientes que no mejoras, comunícate y dile, oye, ¿será que tomamos un camino diferente? No necesariamente separarnos, sino, ¿por qué no probamos otras cosas? Porque siento que Ujú. esto no me está funcionando. Y si es que así no mismo, a mí no es, oye, ¿sabes qué? Voy a probar otro método y listo. O sea, no tiene ni por qué enojarse el entrenador, ni tampoco enojarte con el entrenador. Hay veces que pasa. Claro, así es. Y justamente también es parte del proceso, como venimos hablando, Así ¿no? es. Mira, hay otra pregunta de Hugo Franchini, que justamente creo que viene un poco asociada a lo que estamos hablando. Y dice, ¿cómo planificarías o cómo planificarían el entrenamiento para trail running a una persona que vive en Buenos Aires? Yo creo que acá la pregunta se divide en dos, Pablo, porque no es muy específico, Ujú. pero creo que él habla, uno, de cómo planificar a distancia, ¿verdad? Cuando sabe que por ahí el entrenador está lejos. Y dos, también cómo planificar un trail running en una ciudad que está hecha de cemento completamente, porque Buenos Aires no tenés ni una montaña donde subirte, digamos, ¿no? A ver, es muy buena la aclaración que haces porque si es que es por un tema de distancia, no hay mucho problema, porque si es que hay una buena comunicación y se maneja la tecnología, puedes darte cuenta que tienes una montaña para entrenar y que a veces nos decimos, oye, vi que tal fin de semana te fuiste a esa montaña que subiste 500 metros de desnivel. Ya, perfecto. ¿Te queda cerca? Sí. ¿Muy frecuentemente? Sí, perfecto. Entonces, empiezas a prescribir los entrenamientos basado en que ese es el único lugar que tiene para entrenar. Entonces, oye, ¿sabes qué? Si necesito que hagan bien de desnivel, súbete 2 veces esa montaña o esa Ujú. loma Claro. o súbete de tal forma, ¿entiendes? Entonces, por ese lado, en cuanto a distancia, sin darnos cuenta de cuáles son las herramientas con las que contamos para que entrenen. Por otro lado, si es que no tienes, que también nos pasa, tenemos gente en Uruguay, por ejemplo, que entrena con nosotros, y les cuesta muchísimo ir a un lugar súper específico, pero son trail runners y les encanta y viajan. Hay muchos casos en los que tenemos que simular. A veces por el clima se tiene que simular mucho en gimnasio, tienes esas máquinas que simulan que estás como en gradas, o también puedes irte a otras gradas
inclusive hasta trabajo en Uruguay, por ejemplo, nos ha pasado trabajo en contra del viento, simular un poco las cuestas, tanto en bici como corriendo, con unos vientos malditos que suelen tener, por ejemplo, en Punta del Este, es simular cierto, no es específico, pero por lo menos es más que no hacer algo o no intentar simular lo que puede pasar en una carrera. Claro. El gimnasio es tu mejor aliado en el trail run, cuando no tienes algo para hacerlo específico. Trabajos de velocidad, y a veces nos ha pasado, inclusive tenemos gente que está con nosotros en Miami e iban a carreras en las que iban a tener mucho desnivel. Nos decían, ¿sabes qué, coach? Yo tengo un parqueadero de esos que sube en una espiral y ahí puedo hacer cuestas. Entonces, claro, la pregunta era, oye, ya, está bien, pero no quiero que te encierres en el smog. Por lo menos tienes ventanas de esos parqueaderos que tienen oxigenación, digamos, y te dicen, sí, ya, perfecto. Entrena ahí. En muchos casos en Miami nos ha tocado mandarles a hacer cuestas en los puentes que hay, o en Claro. banda. Y eso es lo que se logra. Y les ha ido bien en ciertas carreras. Entonces, hay que tratar de simular a como dé lugar las demandas del evento al que vas a entrenar, al que vas a competir. Claro, encontrar los lugares o los espacios para simular lo que vas a enfrentarte o lo que vas a hacer. Hay muchos atletas profesionales que hacen eso y lo comparten en sus redes, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo continuamente con atletas que van a enfrentar carreras, por ejemplo, con temperaturas muy altas. Recién justo ayer estaba en el rodillo y veía un video de YouTube de un muy conocido triatleta que va a ir a competir a Kona después de haber dicho que no lo iba a hacer. Y estaba entrenando, corriendo a una temperatura brutal a pleno mediodía, porque sabe que cuando llegue a Kona, obviamente la humedad y el calor van a ser mucho más fuertes que el lugar donde él vive actualmente, ¿no? Mira, Tal hay cual. otra pregunta relacionada con el tema de trail, que es de walbanf.es, y él dice, zapatos de trail con placa de carbono, ¿los recomiendan o no? Justamente este fin de semana estuve en una tienda de una marca nueva, bueno, es una marca de zapatos de muchos años, pero abrieron tiendas acá en Quito, y estuve viendo que tienen unos modelos de zapatos de trail con placa de carbón. Y sé que marcas como Nike y Adidas, inclusive Hoka, han sacado sus zapatos, ¿verdad?, de trail con placa de carbón ya. ¿Los recomiendan? ¿No los recomiendan? ¿Por qué? A ver, a diferencia del zapato de asfalto, que a veces, no, más que a veces, necesariamente el enfoque es de mayor reactividad, porque estás corriendo en asfalto y necesitas eh, ese retorno de energía. A veces en la montaña no encuentras ese retorno de energía, pero también hay que pensar en las demandas del evento. Pero por un lado, como les decía, puede ser por un tema de protección. El zapato con placa de carbón, hemos hablado en otras cosas, ahora te protege un poco más, te ayuda a recuperarte un poco más. Entonces, ese puede ser un beneficio. El otro beneficio es que en carreras no tan técnicas, en las que sí tienes muchos tramos, en los que corres relativamente plano, sí vas a sentir esa reactividad. Yo he probado de varias marcas, y claro, no le sientes cuando estás trepando una montaña, y vas, si es que le pongo un número a 12 el kilómetro, o si vas demasiado lento, sí le sientes cuando tienes esos trayectos mucho más fáciles para correr. Cada vez, y por alguna razón, las marcas cada vez más están sacando placas de carbón. Tenemos los primeros probablemente que sacaron fueron Hoka. Hemos visto también en ASICS, hemos visto también en New Balance, hemos visto lo que representa la placa de carbón para Adidas, que son estas como que garritas de tigre ahí. Los strips, como le dicen. Eso es como strips, ajá. Y en la Ujú. mayoría están sacando. Justamente lo que sí probablemente no es de los más técnicos, no es de los más técnicos o con más agarre. Claro. Bien, mira, hay otra pregunta de Pancho Villamar, otro creo que amigo de la casa que nos ha escrito seguido. ¿Cuál es la diferencia entre una bici de tri y una bici de ruta en un circuito de Ironman 73, como por ejemplo el de Manta, Ecuador? Yo creo que puedo responderte esa pregunta. La Contesta, diferencia es dale de una, bastantísima. me parece. La Sí, diferencia sí es notoria, pero muchas veces también está el dicho que dice que depende mucho del indio más que de la flecha, ¿no? Yo he visto ciclistas que tienen una muy buena potencia y una muy buena resistencia y que en bicicletas de ruta logran un desarrollo en promedio de los 90 kilómetros mejor que el que logran otros que no están tan fuertes, ¿verdad? En una bici de tri.
Ahora, si ya hablamos precisamente del deportista, siempre, si vos podés escoger una bici de tri versus una bici de ruta en un circuito como el de Manta, que normalmente es bien plano y muchas veces vas a tener que luchar contra el viento, ser más aerodinámico siempre va a ser mucho más efectivo que no serlo, ¿no? Sí, contestaste casi todo. Sí, es más, yo solo acotaría una cosa más, que la bici de Ujú. tri también te protege como corredor. O sea, es decir, vas a bajarte a correr eh, mucho más entero, porque normal, y por eso le llaman cabra, porque lo que haces es patalear hacia atrás, ¿ya? Es Ujú. pedalear hacia atrás. Lo que haces ahí es proteger un poco tu cadena posterior, tus pantorrillas, tu bíceps femoral, y eso va a hacer que te bajes a correr un poco, Menos cargado. como un poco, exacto, un poco más de energía que si es que tuvieras que hacer el mismo esfuerzo en la ruta. Y en la ruta, por lo general, haces un esfuerzo un poquito mayor. Entonces, no solo es que eh, te bajas más fresco porque la bici te protege, sino porque también al ir más rápido no tienes que forzarte tanto en la de triatlón. Entonces, sí, si es que mucha gente me dice, oye, ¿vale la pena que me compre? Y mi respuesta es, ¿vas a seguir haciendo triatlón? ¿Es lo que en realidad te gusta más que cualquier otra disciplina? Dale. Sí, el consejo siempre es no vendas tu bici de ruta para comprarte una de triatlón. Mucho tiempo del año vas a entrenar en la bici de ruta y tal vez lo más específico vas a entrenar en la de triatlón. Entonces ahí hay que poner una balanza y decir, a ver, me voy a comprar la máscara de triatlón y una de ruta sencilla, pero que me sirva para entrenar. A mí me pasó que sin saber mucho y la verdad sin haberme dejado guiar mucho al inicio, mi primera bicicleta fue una bici de tri. Y nosotros vivimos en la ciudad de Quito, que es una ciudad que literal hasta para salir a comprar el pan tenés un desnivel de 100 metros. O subes o Entonces, bajas en Quito, no hay o más que subes o eso. bajas, exacto. Y claro, mi primer bici fue una bici de tri y literal solo podía ir a 2 lugares de la ciudad a practicar hasta cómo clipearme y subirme, porque en realidad si lo quería hacer una cuesta me pegaba cada porrazo. Y sí, como bien dice Pablo, obviamente la bici de ruta es fundamental para esos entrenamientos que vas a ir haciendo en los diferentes procesos antes de llegar al específico en la bici de tri. Y hay que Entonces pensar sí es justo importante. dónde vives también, ¿no? Hay gente Ujú. que vive en ciudades que son súper planas. Ya, pues, no hace falta que tengas la bici, porque vas a salir en la de Claro, triatlón y vas a poder disfrutarle. Pero así es. si vives en ciudades con mucha altura y mucha montaña, se disfruta mucho más de la ruta en una bici de ruta. Mira, y justamente hablando de bicis de rutas, Néstor Quintanilla G dice, ¿el peso y el group set de una bicicleta influyen mucho en trayectos planos y subidas? Bueno, bueno, son respuestas ahí, porque entre ellos planos y en subida son como que dos preguntas. A Ujú. ver, el peso de la bici va a influir igual que el peso del ciclista. Hay veces que yo les digo, en vez de comprarse la bici, que por ahorrar 2 libras cuesta $4,000 más, es bajen esas 2 libras de ustedes. Es más, pueden bajar Claro. un poco más incluso. Si es que es un tema de peso como tal, ¿no? Se ve que hay deportistas que piden mucho más en eso que en el propio peso corporal, sabiendo que pueden bajar unas libritas que no es que estén tan bien. Entonces vale la pena hacer esa acotación. Y de ahí sí, normalmente no solo es el peso del group set o de los componentes, hablemos así para quienes Ujú. no nos entienden, eh, sino el funcionamiento también. Normalmente componentes más caros, que son más livianos, también te pueden funcionar mucho más tiempo. Es por tal Ujú. razón el precio. Entonces, si es que tienen que escoger, hablando por ejemplo en Shimano, yo sí diría escoger entre 5 Ultegra y Dura Ace. Lo mismo en SRAM, les diría, por lo menos, si es que el RAM Rival o Rival es un poquito más pesado que el 105. En Shimano yo diría es que pueden desde el Force y evidentemente el Red, que es el tope de gama, va a ser mucho mejor. Pero componentes más abajo de eso, probablemente sí tengan un peso y un funcionamiento no tan bueno si es que quieren dedicarse ya mucho tiempo a la bici. Claro, y si es tu primer bicicleta, yo he visto mucha gente, ¿no? Que compra la bicicleta más por marca que por componentes, o muchas veces ni siquiera Y a miran veces lo que los... marca la diferencia son los componentes más que la marca incluso.
Así es, yo he visto Entonces, bicicletas sí. de marcas que no son para nada reconocidas, pero vienen con unos grupos espectaculares y terminan costando mucho menos que bicicletas de marcas reconocidas con grupos mucho más Bueno, simples, ¿no? hay que pensar también en que no necesariamente la marca Patito con Dura va a ser la No, mejor. es mejor, exacto, no, no, eso no es así. Ajá. Sino hay que ver también la marca, pero no solo dejarse llevar por la marca a tomar una decisión. En muchos casos Así es. te puede alcanzar una marca que no es de las más caras, no necesariamente las mejores, te puede alcanzar unos componentes superiores que van a hacer mejor una mejor bicicleta. Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, estamos casi con el tiempo y todavía nos quedan un par de preguntas y no las quiero dejar en el tintero, por más que la otra vez sí nos tocó hacer un segundo episodio con esas preguntas. Pero a ver, mira, tengo una pregunta de Martín Pérez que dice, ¿cuál es el watt kilo ideal para un atleta amateur? A ver, Se refiere a ciclismo, ¿no? Netamente, el estamos ideal es hablando, el me más imagino. alto que puedas, ¿ya? O sea, ese es el Claro. ideal. Si te hablo del promedio, está entre 2.5 a 3.5 vatio kilo. Ese es el promedio del ciclista amateur, ¿ya? El ciclista amateur top, estamos hablando de amateur, hay una diferencia enorme Ujú. con el ciclista profesional, ¿ya? O el Profesional, así es. world class, que le llaman. Ujú, Eh, si es que logra pasar la barrera de 4 vatios kilo, es bien importante para el ciclista amateur que se lo tome en ujú. serio, ¿ya? Entonces, si Claro. sabes que tú mueves más de 4 vatios kilo, ya es alguien que anda duro. Llegar a 5, o sea, esa diferencia entre 4 vatios kilo a 5 vatios kilo, enorme, enorme, enorme. Es súper difícil, ¿ya? Ciclistas amateurs que logren pasar el 5 vatios kilo, hay, pero pocos. Y de ahí sí, si queremos hablar ya, y en mujeres es un poquito más abajo la relación. El Ujú, promedio es de 2 a 3 vatios kilo, el promedio. Chicas que mueven más de 3.5 vatios kilo, son amateurs muy buenas. Chicas que logran mover 4, inclusive ya pueden dedicarse a hacer o pensar en el ciclismo profesional, sabiendo que 5 a 5.5, 5.5, un poquito más de 5.5 en chicas es ya world class, es clase. En hombres, sobre 6 vatio kilo es clase mundial, pasado 7, que son muy pocos, ya es extraterrestres como chat, pero hay, poquitos, pero hay. pasado 7 ya estamos hablando de una potencia normalizada más que O sea, interesante, ¿no? no necesariamente normalizada, eso dependerá, pero estamos hablando que ya de una moto, o sea, van bien rápido, o sea, es una cosa Claro. de locos. Ajá. Mira, tengo una pregunta de Vázquez Alejú, que creo que está buena, y dice, ¿cuál es el rey de la recuperación? ¿El frío o el calor? El sueño, ese es el rey de la recuperación. Si es que duermes bien, ese es de por doping, hemos hablado de eso, ¿ya? Ajá. Pero entre el frío y el calor depende también. Si tienes una lesión, el frío, y hace poco tiempo, el frío es lo mejor. O acabas de entrenar, el frío es lo mejor inmediatamente luego de entrenar. Si es que se busca, por ejemplo, desinflamar, aunque todavía no hay Ujú, estudios de que los baños de agua fría o hielo tengan esa mejora en cuanto a inflamación, pero luego, en cambio, en la noche, el calor. Si tienes alergia, algo que te esté, un micro desgarro, una contractura, en la noche ujú. siempre calor, en la mañana el frío. No hay una que sea mejor que la otra. Para recuperarte, comer y dormir es lo mejor. Así es. Mira, hay otra pregunta y esta está más que interesante de P. Martín y dice, ¿afecta el sexo en el rendimiento antes de una competencia? A ver, hay muchos estudios al respecto y no afecta si es que, digamos que tú tienes una competencia importante mañana, que quieres llegar lo menos desgastado posible, ¿ya? Ujú, Si tienes una pareja habitual, tu esposa, por ejemplo, y sabes que eso no te va a generar una tensión extra o mayor estrés, ni tienes en la cabeza metido el haber que rendir hoy y mañana también, y te bajas ese estrés, no te va a afectar. Pero se habla mucho de que si tienes una pareja que no es
la de siempre, o si es alguien que conociste porque estuviste de fiesta el día anterior de la competencia, probablemente vaya a afectar mucho más porque no solo es el desgaste físico, sino es el desgaste psicológico. Y el estrés que Ujú. te representa eso puede sí repercutir al siguiente. Pero de ahí sí, cero estrés. Si es que tienen su pareja de siempre, no pasa nada. Bueno, yo había leído unos estudios también que hablaban de o sea, no te afecta físicamente en el rendimiento, pero sí de alguna u otra manera te baja la competitividad Testosterona. por la testosterona, justamente. Pero no sé, no está comprobado que por haber tenido relaciones sexuales la noche anterior, el siguiente día te baje la testosterona. O sea, tampoco creo que haya mucha gente que se haya prestado para los estudios. Entonces, a veces toca prueba y error, en muchos Claro. casos. Bueno, en todo caso, P. Martín, ahí nos cuentas a ver cómo te va después en otro mensaje. Tengo una pregunta acá, mira, de Berinovi, sí, y dice, carga de carbohidratos previo a un entreno largo y carga de carbohidratos previo a pre-race. ¿Qué es y cómo se hace? A ver, yo creo que hay que analizar, y lo hemos dicho últimamente, no solo hay que analizar el día anterior, ¿ya? Ujú. Tenemos que analizar el macro, y el macro, no hablo del macrociclo de entrenamiento, sino podemos hablar de este tiempo que normalmente es una semana, entre que tienes un descanso y los días más cargados de entrenamiento, con más volumen de entrenamiento. Y tienes que analizar mucho, uy, esta semana mi entrenador me ha subido el volumen, es decir, voy a entrenar más horas. Esta semana mi entrenador además me está poniendo más intensidad también. Capaz estoy cerca de una carrera, entonces dices, voy a ayudarme a recuperar comiendo más toda la semana, no solo el día anterior. Sí hay que Ujú. tomar en cuenta que, claro, si el sábado tienes unas 6 horas de bici y es viernes de la noche o viernes de la tarde, dices, sí, voy a comer un poquito más de carbohidrato porque mañana me va a hacer falta. En carrera pasa lo mismo, pero en carrera sí puedes un poco más reducir porque sabes que un entrenamiento es una cosa, carrera es otra cosa. La intensidad en la que se va en una carrera normalmente es mayor. Entonces, se puede hacer una carga un poquito más específica un par de días previos. Pero sí, las recomendaciones analicen qué tienen de entrenamiento la semana completa y día a día para acordarse de que si mañana yo tengo estas 4, 5, 6 horas de bici, yo con unas 3 tazas de arroz, no pasa nada, está perfecto porque mañana voy a utilizar esa energía. No quemar, no hay que Sí, pensar en que voy a quemar y no me voy a engordar, no. Mañana claro. voy a utilizar esa energía para mi rendimiento. Sí, yo antes por ahí me concentraba muchísimo, ¿no? En el tema de esa carga previo a la larga, previo el día largo de entrenamiento, pero justamente como dice Pablo, un poco lo que aprendí, por ejemplo, a hacer es que en realidad vos tienes que mantener una dieta normal o cuanto más normal y más estable la mantengas, mejor es para vos. Y obviamente siempre previo ya a un entrenamiento largo, si solo no duplicar ni triplicar, mucho menos, ¿no? Si solo le subes un poquito, digamos, la cantidad de carbohidratos el día anterior, está más que suficiente. También se ha Y a hablado veces, mucho de este tema de uh-huh. la carga de carbohidratos pre-race, ¿no? Que hay que hacer una descarga de unos días para luego empezar a cargar. Y eso también ya se han hecho varios estudios y está comprobado que no es tan efectivo, esa famosa descarga de carbohidratos. Más Sí, bien, mantener una dieta y una nutrición que haya sido constante o que sea frecuente en vos es mejor. ¿Por qué? Porque no te va a afectar al estómago, porque no te va a hacer daño o no te va a ser pesado a la hora de estar compitiendo también, ¿no? de acuerdo, 100%. Bien, mira, tengo dos preguntas que van medio relacionadas y son completamente diferentes a la vez. Rocío Gilbay Guzmán dice, ¿cuál es la mejor forma de empezar a ejercitarse a los 40? Y la otra que para mí creo que está medio relacionada es la de, Está jovencito, jovencita, claro, a los 40 años, 40. pues sos un niño, una niña, Rocío. ¿Cuál es la mejor forma entonces de empezar a ejercitarse a los 40? A ver, si es que ahí estamos asumiendo que era una persona que no ha hecho eh, actividades físicas durante algún tiempo y que Claro, recién va a alguien empezar a los sedentario por 40, ahí, ¿no? Claro. sedentario y que recién va a empezar a los Ujú. 40, yo le recomendaría caminar, ¿ya? O si quiere comprarse una bicicleta, empezar muy progresivamente a salir primero, adaptarse al tiempo, haciendo una actividad que debe ser progresivo. Tal vez empezar una caminata de media hora,
y de ahí ir subiendo y de ahí ir alternando con trote, por ejemplo. Entonces ya sé que ya me adapté, ya tengo el hábito, que es lo principal y es lo más jodido. Tengo el hábito, estoy saliendo, me invento, 4 veces por semana y estoy cumpliendo las 4 veces por semana, salir a caminar 30 minutos. Ahora sí voy a caminar 5 y trotar un minuto, caminar 5 y trotar un minuto. La siguiente tal vez ya troto 2 minutos. Y así progresivamente ir aumentando la intensidad. En la bicicleta puede ser algo similar, ir aumentando el volumen de entrenamiento y ya con el tiempo me voy a ir a unas cuestitas que sé que lo que hace la cuesta es hacerte, queriendo, como decía el Chapulín Colorado, hacerte que hagas ciertos intervalos, porque tienes que acabar la Claro. cuesta, te sube el ritmo cardíaco, te recuperas, luego tienes otra cuesta y eso. Y de ahí sí, una vez que haya el hábito y que tengas cierta experiencia, buscar una guía, porque después es donde normalmente empiezan las lesiones, porque le empezamos a meter más de lo normal. Así que buscar una guía que te ayude en el proceso. Y yo he visto muchos casos de mucha gente, y normalmente eso pasa en el running, ¿verdad? Que empiezan a correr, porque siempre hemos dicho, Pablo dice que el correr es el deporte madre, decías vos, ¿no? O el deporte rey, Es el más que fácil. Es un hemos zapatos nacido y para correr. fui. Exacto. Y mucha gente, o sea, a ver, para empezar a correr solo necesito par de zapatos y estoy. Pero al no buscar una guía, lo que suele suceder cuando empiezan a correr ya más frecuentemente y de golpe no se dan cuenta que ya llevan 2, 3 meses corriendo al mismo pace, con peso de más, y por más que el cuerpo les da o el corazón les da para poder seguir manteniendo distancias, sí empiezan a afectar tobillos, espolones, rodillas y demás con el paso de los años, ¿no? Así que buscar una guía ahí es más que importante, Rocío, si estás pensando empezar a ejercitarse recién ahora. Y la otra pregunta que te decía que es medio relacionada es la de Ina López David, que dice, ¿qué se necesita para ser pro? ¿Y por qué digo yo que está medio relacionada? Porque también me imagino que Kina López lleva algunos años haciendo deporte, en cambio, ya no es una persona sedentaria como pensamos en la pregunta anterior, y de golpe dice, ok, ya me siento bien, siento que puedo hacer bastante frente a mi deporte. ¿Qué necesito ahora para pasar de ser un amateur a ser un pro? Y vos recién dijiste, ¿no? Mover 6,5 kilovatios kilo. Espero que no sea eso el pasar a ser pro, ¿no? A ver, en muchos casos, no necesariamente tan arriba, pero sí estar cerca, ¿ya? Eh, haber cumplido cierto proceso y ser un atleta maduro. Maduro me refiero a por lo menos tener alrededor de 5 años haciendo una actividad física, tener el tiempo y voy a dividirle en dos. Hay quienes se han ganado la lotería genética, ¿ya? Que es mucho más fácil distinguir. Es decir, este es un atleta que no le cuesta tanto, que mejora mucho y que si es que se empieza a trabajar un poco más estructuradamente, científicamente, puede lograr ser profesional, mientras que hay otros que dicen, yo quiero, yo voy a intentar, eh, y sé que me va a tomar mucho más de esfuerzo y mucho más tiempo, pero han habido casos también que incluso hace poquito tuvimos que escoger para un grupo de entrenamiento, un club de entrenamiento de ciclismo con el que estamos trabajando, tuvimos que escoger un muchacho entre el más disciplinado y el más talentoso. Yo me fui por el más disciplinado. eh, Coincidimos, no me fui yo, los entrenadores que están trabajando en esto, nos fuimos por el más disciplinado, porque va a haber en el futuro una diferencia enorme entre los dos, creo yo, porque justamente por esa razón, es mucho más disciplinado, le va a costar mucho más probablemente, pero el otro vimos que era un poco más distraído, llamémoslo de esa. Entonces, es como que si tienes que apostar por alguien, apuestas por el que sabes que te va a cumplir todo este proceso. Y en cambio el otro es como, es una apuesta. Claro. Entonces, es difícil responderte porque responderle a, no me acuerdo cómo se llamaba nuestro que nos preguntó, David. a David. Eh, pero sí debe haber esa pasión también. No solo es a ver qué tan bueno soy, sino hay muchos deportistas que viven el deporte y que no solo entrenan, sino también aprenden acerca del deporte, aprenden de fisiología, aprenden de anatomía, aprenden de formas de entrenarte, de ayudarle a su entrenador a entrenar para mejorar. Entonces, es todo un proceso. No hay las 3 reglas para ser pro. Claro. Sí, y justamente todos los pro no nacieron siendo pro.
Salieron Ujú. de justamente todo este proceso de convertirse en profesional. Así que poder se puede, solo hay que ir tomando estas riendas. Pablo, ya estamos llegando al final del episodio del día de hoy. A mí no me queda más que agradecer a todos los que nos están escuchando. Como dimos la noticia al inicio del programa, al inicio del episodio de hoy, estamos muy contentos que ya estamos dentro del top 10 de los podcasts más escuchados de Ecuador. Así que bienvenidos a suscribirse, por favor, a nuestros canales. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en YouTube. Nos encuentran también en Instagram como betonyu-podcast. Así que si tienen más preguntas, háganoslas también en la caja de comentarios abajo de este video o en las redes donde nos estén escuchando, o también cuando nos vean ahí publicando en Instagram, porque siempre estamos pues prestos y dispuestos también a responder algunas preguntas de quienes nos escuchan continuamente. Y esta vez voy a terminar algo que nunca decimos en este podcast, pero justo una chica se me acercó el otro día y me decía, oye, yo estaba buscando con quién entrenar, escuchaba a ustedes en el podcast y tengo tantas ganas. No sabía que ustedes tenían una empresa o tienen un grupo de entrenadores que me podían ayudar. Entonces me dije, no, pues pero sí hemos dicho, pero dice, he escuchado 20 episodios y en esos 20 tal vez no has dicho, capaz has dicho en el 15 y yo nunca supe. Entonces, si nos quieren encontrar, somos 13, 14 entrenadores de Embed. Nos pueden encontrar en nuestra página web, en nuestras redes sociales. La página web es www.bet.com.es y me mataba de la risa porque ella decía, hablan cosas tan chéveres del entrenamiento y yo ni idea que eran entrenadores. Así que ahí saben, ya saben la próxima. O arroba Bet Endurance en redes sociales, Bet Human Performance en redes sociales, perdón. Y eso. No dejen de Bien, suscribirse, por favor. bien, así es. No dejen de suscribirse y como siempre les digo, apuesten por ustedes, apuesten por la meta que tienen, por el sueño que quieren lograr. Nosotros estamos aquí para seguir dándoles información y contándoles más acerca de todo lo que implica los diferentes deportes de endurance. Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Chao.